Primer UPSI Webinar Series con la finalidad y el objetivo de coadyuvar con nuestros estudiantes de la universidad a participar en actividades proactivas diferentes que fomenten e impulsen la integración académica de cada uno de los estudiantes. Para ello agradecemos la presencia de todos nuestros estudiantes de la universidad que nos acompañan vía Facebook Live. Es un honor contar con ustedes, también con la presencia de coordinadores académicos, la subdirectora académica y jefes de departamento. Pero aún más importante, me es un gusto presentar a nuestra rectora, la maestra Teresa Lisset Martínez Plata, la cual dará bienvenida a este webinar. Por favor, adelante, maestra. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles su compañía esta mañana, bueno, ya mediodía, y comentarles que hemos querido tener un acercamiento con todos nuestros estudiantes, precisamente en temas que pudieran ser de su interés para su crecimiento académico, y consideramos y le agradezco mucho la presencia al ingeniero Juan Martínez, que hoy nos acompaña y que evidentemente en unos momentitos Pepe nos dará la reseña de su semblanza, y decirle que dentro de la universidad estamos muy contentos de tener este tipo de personalidades que nos llenan y enaltecen el conocimiento y sobre todo todas estas inquietudes que tienen nuestros estudiantes de conocer más. Y aprovecho para decirle a todos nuestros estudiantes, agradecerles todo el trabajo que han estado haciendo a lo largo de estas semanas, de dar este brinco hacia una educación a distancia, y que indudablemente hemos tenido muchos casos de alumnos que han estado participando muy activamente en esta nueva modalidad, y lo más importante es mantener el interés en la enseñanza que se tiene en un momento determinado. Siéntanse orgullosos y les hago la invitación a todos nuestros estudiantes y público en general, que estas webinar series que vamos a empezar a hacer a partir de este momento van a tocar diferentes puntos, principalmente aquellos que van enfocados en nuestras 3 carreras de energía, biomédica y biotecnología. Y lo que estamos buscando adicional es otro tipo de actividades para todos ustedes, que no solamente queden en el conocimiento, sino en la parte recreativa que necesitamos también ahorita. Sé que estamos pasando por momentos difíciles anímicamente y profesionalmente, pero unidos y haciendo una comunidad que sobresale ante todo tipo de situaciones, podemos hacerle frente a este y otro tipo de situaciones. Muchísimas gracias, nos enorgullecemos de esta videoconferencia, de esta webinar, y pues somos Fénix y vamos para adelante. Muchísimas gracias, bienvenido y continuemos. Muchas gracias, maestra. La verdad es que este tipo de actividades fortalecerán mucho los trabajos dentro de nuestra universidad. Ahora, dando a continuación
la semblanza de nuestro ponente. Para mí es un gusto presentarles a Juan Martínez Valois, que cursó la carrera de Ingeniería en Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional y actualmente la Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica de México. Es especialista en la revisión de estructuras dañadas por sismos, ha participado en la inspección de más de 50 escuelas de nivel básico y medio superior en la Ciudad de México, así como edificios habitacionales y vivienda unifamiliar. Es coordinador de proyectos de la empresa Construcciones Mencue SADCB y residente y director de responsable de obra y corresponsable en seguridad estructural de la Ciudad de México. Ha participado en cursos de actualización por parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Fue vicepresidente juvenil de la Sociedad Mexicana de Ingenieros del Distrito Federal. Actualmente fomenta la participación, vinculación y difusión del conocimiento entre los estudiantes de todas las ingenierías de las universidades públicas y privadas. Colabora como asesor de la vicepresidencia de la Universidad Mexicana de Asociaciones de Ingenieros AC y de la presidencia del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Como ven, pues su currículum es muy extenso, es un gran personaje, ojalá lo puedan aprovechar mucho, y ya sin más preámbulo y con afán de darle seguimiento a las actividades, pues le damos paso a la presentación del ingeniero Juan Martínez Valois. Adelante, amigo. Pues muchas gracias, muy buen día a todas y a todos ustedes. Un agradecimiento muy especial a la rectora Teresa Martínez por la invitación y la oportunidad, a mi amigo Pepe Cureño igual, de la misma manera, y agradecerles a todos ustedes por participar, por mostrar interés en escuchar este tipo de temas que no son muy recurrentes en el Estado y mucho menos en las universidades, pero que sí tiene que ver con la gran importancia de conocer el porqué del origen de los sismos en nuestro país y también saber que nuestro estado es particularmente uno de los cuales puede sufrir y ha sufrido ya bastantes daños por efectos de ello. Me voy a permitir compartir una presentación, no sin antes también agradecerles a los alumnos su oportunidad de que nos puedan escuchar en esta charla que tenemos el día de hoy. Voy a compartirles por acá mi pantalla, nada más regálenme unos segunditos en lo que lo puedo generar. Perdón, una disculpa, ya estoy acá de regreso, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, amigo. Ok, miren, estaba teniendo alguna dificultad para compartir mi pantalla, pero ya estamos aquí de vuelta. Voy a comenzar a proyectarles la pantalla de PowerPoint, que no puedo ver en este segundo, pero creo que ya está, ya se ve mi pantalla. Perfecto. Listo. Muy bien. Ok, allí se ve la presentación, ¿verdad? Es correcto, ingeniero. Muy bien, pues una disculpa, vamos a reiniciar. Pues el tema es muy importante, muy interesante el día de hoy, energía y sismicidad en el Estado de México, y me voy a permitir, bueno, la introducción antes de que saliera momentáneamente la transmisión, pues es conocer un poco acerca de la sismicidad en nuestro estado, en nuestro país. Vamos a tener un contexto bastante general y bastante ambicioso de lo que respecta al desarrollo de los sismos en México, y yo quiero comenzar con esta lámina
porque ahora sí que nuestro mundo está susceptible a diversos riesgos naturales y riesgos antrópicos, diferenciando uno del otro, de que pues el primero no lo podemos detener, es causa, como precisamente se dice, natural, y el segundo, pues los antrópicos son aquellos que son generados por la fuerza del hombre. Entonces, nuestro mundo, el mundo como tal, está susceptible a huracanes, está susceptible a tormentas eléctricas, a incendios, a nevadas, a sequías, a erupciones volcánicas, y en la parte inferior del globo terráqueo observamos un edificio destruido por efecto de los sismos, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bien, vamos a hacer un pequeño breviario respecto a qué es la sismicidad y la tectónica de placas, contemplando a la sismicidad como aquella que se estudia de medir la actividad sísmica, y la tectónica de placas, pues bueno, el estudio como tal de la conformación desde como concebimos al mundo hace 225 millones de años con un solo continente denominado Pangea, que si muy seguramente no conocen qué era la Pangea, seguramente sí recordarán una serie de televisión que se llamaba Dinosaurios, donde pues estos dinosaurios vivían precisamente en este continente. Este paréntesis pues nos ubica hace 225 millones de años, y dentro de esta imagen vemos la distinta reconformación de los continentes a cómo lo conocemos al día de hoy. Hubo por allí modificaciones hace 135 millones de años, donde ya se veía más o menos la distribución que actualmente conocemos. Hace 65 millones de años se conformó todavía de esta forma, y en la actualidad pues los continentes están distribuidos en la forma como los conocemos al día de hoy. Muy bien, pues en 1912 este geofísico alemán Alfred Wegener planteó la teoría de la deriva de los continentes, e imaginemos nosotros cómo estaban conjuntados estos, imaginando, reitero, un rompecabezas, que pues quienes hemos tenido la oportunidad de armar uno, pues son una serie de piezas que al final de cuentas generan un todo. Así, en el contexto de millones de años que lleva de movimiento las placas o los continentes, pues es como se dio esta teoría en 1912. En 1960 ya se da una teoría formal sobre el movimiento de los continentes, ya con una explicación racional. No se podía aceptar en teoría, digámoslo así, que esta fuera finalmente una teoría es eso, en la cual pues se ideaba que el movimiento de los continentes a través de las placas pues se motivaba a razón de la conformación de un rompecabezas. Ya después se dio esta teoría que les comento en 1960 con una explicación más racional de cómo estamos al día de hoy. Aquí ustedes observan una serie de dibujos, de gráficos con ciertos colores que representan a las placas tectónicas existentes a nivel global, y quiero que se den cuenta de algo muy interesante que tenemos entre ellas. Chequen la interfaz, que la interfaz no es más que el límite de una placa y otra, la dirección de las flechas rojas que se muestran en la pantalla. No sé si aquí pueda utilizar un puntero láser, me parece que sí, vamos a hacerlo. Entonces aquí creo que ya se muestra en la pantalla un puntito, en donde voy a estar haciendo algunas anotaciones con el puntero, precisamente para que se den cuenta esta serie de interfaces que existen entre las placas y estas flechitas que indican divergencia o convergencia, que es algo que vamos a ver en las siguientes láminas. Pero muy importante, observemos a nuestro país, donde está ubicado, las placas que lo afectan, que son particularmente dos, que muchos seguramente han escuchado cuando ven las noticias respecto a la placa norteamericana y a la placa de Cocos. A nivel mundial, pues existen distintas placas, la placa del Pacífico, la placa sudamericana, la placa africana, australiana. No tendría caso hacer el estudio de cada una de ellas, puesto que lo que nos atañe y lo que nos compete, pues es hablar precisamente de nuestro país, de lo general a lo particular, el Estado de México. Vean, reitero, la dirección de las flechitas, que es algo muy interesante que ahorita vamos a analizar. Aquí tenemos las distintas formas en las cuales las placas
se comportan. Hay placas divergentes, hay placas de transformación o transcurrentes cuyo movimiento es lateral, y las placas convergentes. Nuestro país, si se dieron cuenta en la lámina anterior, pues sufre de este problema, placa convergente. Voy a regresar un poquito a la lámina anterior. Si hiciéramos un zoom un poquito entre la placa de Cocos y la placa norteamericana, nos damos cuenta que estas dos placas se encuentran una con otra y se produce este fenómeno que estamos analizando de placa convergente. Continuando con esto, ya hicimos acá el zoom que les comentaba y nos damos cuenta que a nuestro país, principalmente donde nos afecta, que es en la zona de la costa del Océano Pacífico, estados particularmente desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero, etcétera, pues es donde se produce este fenómeno que se le conoce como de subducción. Pero ¿qué pasa en la parte norte de nuestro país? Seguramente también habrán escuchado respecto a la falla de San Andrés, que se produce precisamente por el deslizamiento de la placa del Pacífico y la placa norteamericana, la cual activa la falla de San Francisco, perdón, la falla de San Andrés, que bueno, propiamente se encuentra en San Francisco, California. Regresando un poquito a esta lámina, el fenómeno que se produce en la parte norte de nuestro país, pues es el de movimiento lateral o de transcurrencia. Vamos a continuar explicando un poquito el fenómeno de la subducción, que es el que afecta particularmente a la costa de nuestro país. Imaginemos, recordando nuestras clases de química o de física por allí, de la preparatoria, que tenemos un mechero de Bunsen, tenemos un vaso de precipitados al cual le colocamos esta llama que genera que el agua ebulla hasta su punto de ebullición, claro está, y las franjas rojas indican la concentración de calor y las franjas azules indican las partículas que están un poco más frías. Eso, trasladándolo al origen de la generación de los sismos, pues se da considerando que existe un núcleo, el manto central de nuestro mundo, de nuestro globo terráqueo, lo cual genera este tipo de movimientos en el contenido líquido de esta capa de la Tierra, la astenosfera particularmente, lo cual genera que las partículas calientes suban y generen esta distribución, de la materia, lo cual hace que las partículas calientes se eleven, generando un dorsal en la corteza terrestre, y las partículas frías, este desplazamiento que se genera en donde exista alguna donde exista alguna interfaz de subducción entre las placas, que era lo que veíamos en esta lámina, donde exista este fenómeno de placa convergente, pues se va a generar una zona de subducción que no es más que el ingreso de una placa dentro de la otra, la cual produce una fricción, recordando también nuestros conceptos básicos de física, una fricción estática o una fricción dinámica, que si bien recordarán cuando analizábamos el plano inclinado, pues llega un momento en el que se rompe esa capacidad entre los materiales y el bloque en el plano inclinado se desliza. Lo mismo pasa en este contexto cuando hay una alta acumulación de energía, pues al romperse esta limitación entre las placas que generalmente se dan en la litosfera, pues se produce el sismo como tal, se genera la liberación de energía. Bien, este es un mapamundi que determina la cantidad de sismos que se producen a nivel global, y si se dan cuenta, la cantidad de sismos se produce precisamente en esa interfaz entre la placa tectónica, entre las placas tectónicas, de acuerdo a su fenómeno de convergencia, de divergencia o de transcurrencia. Si se dan cuenta, toda la parte de Sudamérica está llena de puntitos que indican la cantidad mayúscula de sismos que se producen en el denominado cinturón de fuego, que es aquella zona a nivel global donde se produce la mayor cantidad de sismos en el mundo. Si se dan cuenta, en la parte de nuestro continente americano, pues toda la parte de Sudamérica, principalmente Chile, sufre de estos estragos de los sismos, y si hablamos de México, pues obviamente toda la costa del Océano Pacífico, y si nos vamos hacia la parte
derecha nos damos cuenta que toda la parte de Asia es la que sufre precisamente de estos fenómenos. En México, si nos vamos, reitero, de lo general a lo particular, pues esta es la cantidad de sismos que se producen incluso durante un año. Estos registros generalmente los provee el Servicio Sismológico Nacional, en los cuales nos ayudan a comprender el desarrollo a nivel país de la cantidad de sismos que se producen. Aquí, bueno, nuevamente hay alguna especie de ayuda en la cual hablamos de comportamientos de extensión o de compresión o de transcurrencia de las placas, cosa que ya vimos. Y aquí, pues muy fácil entender a la placa norteamericana, está en fenómeno de convergencia, perdón, con la placa de Cocos. Es decir, una sobre la otra están teniendo este comportamiento. Nos vamos a ver este mapa de la regionalización sísmica de la República Mexicana. Hago hincapié en que en esta transmisión que está paralela a Facebook Live, pues hay muchos compañeros del área de Ingeniería Civil y de Arquitectura enlazados, por lo cual, pues bueno, me permito hacer estos paréntesis para explicar por qué este tipo de ayudas o de mapas. Esta comisión tiene un manual de diseño de obras civiles que no es más que un compendio de requisitos mínimos para poder diseñar estructuras desde edificios hasta anuncios, estaciones de transmisión, líneas eléctricas, torres de transmisión, etcétera. Y nos genera este mapa para conocer la peligrosidad sísmica en nuestro país. No hay que ser técnico para entender esto. Creo que es muy fácil entender que la zona denominada como del tipo A, pues es la zona donde no nos pasa nada, y la zona D, las zonas rojas, es donde nos damos cuenta que son donde se generan la mayor cantidad de sismos. Vemos en esta franja que pues casi prácticamente la mitad del estado de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Guadalajara, pues tienen esta condición. Pero si nos vamos a la parte norte del país, en el norte del lado izquierdo, pues vemos que la parte de Tijuana, Baja California Norte, pues también está en rojo, precisamente por el fenómeno de transcurrencia que les explicaba en las láminas anteriores. No es un mal vaticinio, pero está previsto que en algún momento de la vida, pues esta parte, las Baja California Norte y Sur, pues se conviertan en una isla, precisamente porque corren la gran peligrosidad de que se separen del territorio mexicano. Vamos a continuar. Y bueno, entrando ya en materia en la parte de lo que a muchos de ustedes les interesa como ingenieros en energía, que es la propagación de las ondas sísmicas, vamos a diferenciar dos conceptos muy importantes. Una cosa es el hipocentro y otra cosa es el epicentro. El epicentro, como bien se indica en la figura, pues es aquel que se genera de manera superficial, y el hipocentro, pues es aquel que se genera de forma interna. Es muy determinante la profundidad de los sismos, es decir, la distancia que exista entre el hipocentro y el epicentro, trazando una cota, si bien les parece, porque esto determina la cantidad de energía que se va a propagar en la superficie y por ende el daño generado en la superficie de la misma. Vamos a ver esta serie de imágenes que yo me atrevo a compartirles, que son las ondas internas. Lo que vemos en la parte superior de la pantalla, pues son dos ondas superficiales. La primera es la onda primaria y la que ven en la parte inferior es la onda secundaria. Está un poquito en inglés, pero si les parece, esto lo único que trata de mostrar pues es la conformación de las partículas, una sección de terreno a través de un sistema de ejes coordenados, X, Y, Z, donde también vemos la dirección de propagación de la onda, y lo que se ve en color cian, que dice particle motion, pues no es más que el movimiento de las partículas. Muy bien, continuando con esto,
vemos que las ondas primarias se mueven con una velocidad aproximada de 5 kilómetros sobre segundo y las ondas secundarias se mueven del orden de los 4 kilómetros sobre segundo. Pero quiero que pongan atención en el cuadrito enmarcado de color negro para que vean cuál es el movimiento que tiene o la alteración que tiene ese, digámoslo así, 1 centímetro cúbico de materia, para que vean la ondulación en la parte inferior y el deslizamiento que sufre en la parte superior. La onda primaria como tal no es la que percibimos cuando se genera un sismo. La que realmente percibimos es la onda secundaria, que es en la parte de abajo. Por allí se ha tergiversado, es decir, se ha malinterpretado el término oscilatorio o trepidatorio. Realmente, si nos vamos a términos técnicos, lo que estamos sintiendo pues es el indicio de la onda primaria o de la onda secundaria de acuerdo a estos movimientos. Pero les reitero, esta es la parte del movimiento interno. En la parte superficial, que es lo que realmente muchos de nosotros percibimos y que es lo que de alguna manera también afecta a las construcciones, pues son estas ondas superficiales. La primera se llama onda low y la onda en la parte inferior se llama onda del tipo Rayleigh. Una de las ondas más peligrosas pues es tanto la de arriba como la de abajo, pero yo particularizo un poco que es la de abajo la que produce mayores daños, porque si se dan cuenta, vean el recuadro en color negro, cuál es el movimiento que tiene, y a su vez, si se dan cuenta, en la parte lateral de la imagen, pues hay una especie de notita, más bien de flecha, que indica un giro, lo cual pues indica esa sensación que nosotros entendemos como oscilatoria, que realmente pues es la onda Rayleigh, y el trepidatorio pues no es más que tal vez el efecto de las ondas Love, que son ondas, reitero, de carácter superficial. Y regresando un poquito al anterior, diferenciando, o el objetivo de esto, es que diferencien entre la onda interna y la onda externa a través de la onda primaria y la onda secundaria, y en el caso de la onda superficial, diferenciemos a través de las ondas Love o de las ondas Rayleigh. Y bien, dentro también del campo de la materia que a ustedes como ingenieros en energía les pudiese interesar, es saber cómo se miden los sismos. Pues bueno, hay instrumentos que nos ayudan a ello, tales como los sismógrafos, que reciben información de los acelerógrafos, que son los que nos proveen de mucha información para poder medir los sismos como actualmente lo conocemos. Pero también hay una serie de escalas sísmicas que muy seguramente han escuchado, como es la escala de Mercalli o la escala de Richter, en donde la diferencia más bien entre la una y la otra es que una favorece el grado del daño, y la escala de Richter, que es la que a ustedes les debe interesar mucho, pues mide la cantidad de energía liberada en un sismo. Bueno, aquí viene un breviario, no me voy a atrever a leer todo porque primeramente pues no hay mucho tiempo. Existe esta escala de Mercalli, que es en alusión al vulcanólogo Giuseppe Mercalli, que como les reiteraba, pues va en función a los daños que causan en las construcciones. Va desde el grado 0 hasta el grado 12, que indica una destrucción total, pero meramente esta es para uso científico. Para la parte técnica, pues está la escala de Richter, creada por el sismólogo Charles Richter, que es una escala logarítmica que mide la energía liberada en un rango de 1 a 10 grados. Para determinarlo, se recibe la información de los registros de los sismógrafos, que bien comentaba, que nos ayudan mucho a conocer la magnitud de los sismos a partir de mediciones que se generan en las ondas. Y actualmente esta escala ya no está en uso debido a que muchos de los equipos que estaban calibrados a esta escala pues ya caducaron. No obstante, ya hay una versión modificada, para lo cual los sismos se denotan como con magnitud de momento.
Muchos escuchan en las noticias seguramente que ocurrió un sismo con magnitud 8.2 grados en la escala de Richter, lo cual ya no se considera correcto, puesto que esta escala ya está en desuso. Y bien, esto pues no es algo que un servidor esté de alguna manera inventando. En 1986 la magnitud ya no se mide en sismos, en base a la información que provee la directora del Servicio Sismológico Nacional, la doctora Scioli Pérez Campos. Vamos a continuar. Vamos a entonces a comentar un poco respecto a cómo poder medir la energía liberada por un sismo en específico, haciendo dos analogías. La primera comparativa la podemos hacer con explosiones de TNT o de dinamita, y la segunda analogía o comparativa la podemos hacer en lo que respecta a detonaciones de bombas atómicas, como las detonadas en Hiroshima o Nagasaki. Haciendo un poco de breviario histórico, aquí tenemos la bomba de uranio que se detonó a 600 metros de altura en Hiroshima, para que vean un poquito del contexto o del tamaño de esta bomba, que se denominó Little Boy, que yo de Little no le veo prácticamente nada, causando la muerte de aproximadamente 140,000 personas. ¿Por qué toco esto? Bueno, pues para entrar en el contexto de la equivalencia de la energía liberada por un sismo en función de su magnitud, comparándolo con las bombas atómicas. Es decir, si a alguno de nosotros nos gustara producir un sismo de 5 grados de magnitud, tendríamos que utilizar una bomba atómica. Si quisiéramos generar un sismo de magnitud 6, tendríamos que utilizar 32, y así sucesivamente. Esta escala, que como bien comentaba al principio, es una escala logarítmica que aumenta 32 veces en función de la magnitud del sismo que estemos manifestando. Si tenemos un sismo de magnitud o queremos provocar un sismo de magnitud 8, tendríamos que utilizar 32.768 bombas atómicas para poder lograr la energía, o más bien la cantidad de energía requerida para provocar un sismo de magnitud de grado 8. Aquí les traigo esta gráfica muy tangible para poder entender un poco de la cantidad de kilogramos que necesitaríamos. Esto ya es en función de la cantidad de dinamita que necesitaríamos para producir sismos de estas magnitudes. Y por ejemplo, para el sismo de 1985, que más o menos está dentro de este intervalo, pues necesitaríamos esta cantidad de explosivos mayúscula para poder producir la energía necesaria que genere un sismo de magnitud 8. No me voy a detener mucho porque yo creo que esto lo podrán analizar con más calma para hacer estas comparativas. Por aquí está la bomba de Hiroshima en este punto, y vean la cantidad de kilogramos que se necesitan para poder generar esta cantidad de energía. Y bien, todo este análisis anterior es importante, reitero, para conocer la cantidad de energía necesitada para que en su caso se pudiese producir un sismo y que las ondas primarias o secundarias pues se desplacen la cantidad de kilómetros tan importantes desde el epicentro hasta, en este caso, la Ciudad de México o nuestro Estado de México. La distancia epicentral es importante porque esto determina la intensidad con la que se llega al sitio de interés. Dejo estas gráficas para que conozcamos un poquito del contexto del terremoto de 1985. Aquí, bueno, se utiliza, yo no diría la escala de Richter, pero bueno, vamos a dejarlo en magnitud 8.1, y vean la equivalencia, ¿no? Equivale a 1.114 bombas atómicas. Un dato muy importante que quiero que repliquen o que mantengan en sus mentes es el epicentro en Michoacán, el tiempo que duró, 2.5 minutos, y la profundidad, que también es muy importante, 15 kilómetros. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que las zonas que estén cercanas al epicentro, debido a la poca profundidad del hipocentro, pues van a sufrir daños mayúsculos en su superficie. Pero ustedes me harán la pregunta, bueno,
por qué en Ciudad de México se produjeron tales daños como los que vemos en esta imagen que corresponde al edificio Nuevo León, colapsado en Tlatelolco, si el sismo fue en Michoacán y, ¿cómo se llama? Pues bueno, y la magnitud fue de 8.1, pero la distancia, reitero, pues fue muy larga entre Michoacán y la Ciudad de México. Pues eso lo vamos a definir a continuación. Bueno, aquí enmarcan que el tipo fue trepidatorio y oscilatorio, lo cual, bueno, pues hace referencia al comportamiento de las ondas que ya vimos anteriormente. El sismo de 2017 se generó a la 1:14 de la tarde. Ustedes recordarán que no dio tiempo prácticamente de escuchar la alerta sísmica para el caso de la Ciudad de México, o más bien la alerta sísmica ya estaba en progreso cuando el sismo estaba en desarrollo. Y quiero que encontremos acá que el epicentro se encontró a 120 kilómetros de la Ciudad de México, es decir, mucho más cerca que el de 1985, que es el comentario que traía en la lámina anterior, de que, bueno, si nosotros vimos que las ondas superficiales generarán mayores daños si la profundidad del hipocentro es menor, pues ¿por qué los daños en Ciudad de México se produjeron otra vez en 2017 con tal magnitud si ahora la diferencia del epicentro fue menor? Pues bueno, las diferencias, reitero, ahorita las vamos a ver. Primero, aquí la profundidad, hay un dato bien diferente, que fue 57 kilómetros, la magnitud de 7.1, y bueno, aquí vuelven a determinarlo como del tipo oscilatorio, pero realmente debemos entender el comportamiento de las ondas que ya vimos para poder definirlo. Bueno, ¿por qué se generan entonces los sismos en la Ciudad de México? Pues por una sencilla razón. Nosotros en Ciudad de México estamos asentados en lo que fue el lago de Texcoco, es decir, en una zona acuosa, lo cual produce que tenemos este mapita en la parte derecha, donde todo lo que nosotros veamos como rojo, los ingenieros lo determinamos como una zona lacustre. Lacustre pues es sinónimo de lago, que si hacemos esta equivalencia, pues nos damos cuenta que pues todas las zonas que en Ciudad de México sufrieron afectaciones, tales como Zaragoza, la zona del aeropuerto, la zona de Reforma, la zona de Viaducto, pues son porque correspondieron a donde en algún momento existió agua. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de los tiempos. Yo espero que por acá las láminas se visualicen mejor. Y bueno, aquí tenemos un fenómeno gráfico que explico muy pronto de por qué en la Ciudad de México los sismos nos afectan de tal forma. Si se dan cuenta, este gráfico nos indica un perfil de un acelerograma en donde nos damos cuenta que si vamos en función del tiempo, pues vemos que un sismo determinado puede durar hasta 300 segundos por el efecto del suelo. Es decir, nuestro suelo en Ciudad de México está asentado sobre un suelo blando que podemos equipararlo a una gelatina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las ondas sísmicas llegan a la Ciudad de México, estas, en lugar de disiparse, se amplifican, incrementan su energía, incrementan su capacidad destructiva y por ende generan daños en los sismos, daños en las construcciones producto de los sismos. Me voy a atrever a mostrar este video de forma rápida, que es el edificio Nuevo León, que les mostraba en la imagen anterior. Voy a adelantarlo un poquito por temas de los tiempos, pero lo que yo quiero que vean es cómo se mueve este edificio debido al suelo blando de la Ciudad de México, en donde, bueno, aquí hay un fenómeno adicional que nosotros en ingeniería le llamamos resonancia, en donde el edificio, debido a un mal criterio y a la aceleración del suelo también como tal, pues fue mayor el desplazamiento del edificio en comparación con el del terreno. Si se dan cuenta en la gráfica de color magenta indica la aceleración del edificio, perdón, aquí regresamos tantito, y la gráfica de color amarillo indicaba el comportamiento del suelo. Lo cual, pues bueno,
lamentablemente, haciendo este juego del suelo blando y un criterio deficiente en la construcción o la concepción de este edificio, pues generaron el colapso de este multifamiliar en Tlatelolco. Y bien, si queremos buscar culpables, pues tendríamos que regresar a la antigua historia, a nuestros compañeros aztecas, a quienes se les ocurrió establecer a la México Tenochtitlan, en donde encontraran esta imagen del águila devorando a una serpiente, lo cual, pues, bueno, seguramente ellos, pues, no imaginaban todos los problemas que iba a desencadenar el hecho de que hubiese un asentamiento que, bueno, tampoco ellos imaginaban iba a crecer del orden a cual lo conocemos al día de hoy. Entrando rápidamente a la parte del Estado de México, pues tenemos el sismo de Acambay, que fue un sismo que se generó en el año de 1912, y aquí tenemos un mapa en el Estado de México que indica 4 zonas que pudiesen sufrir algún efecto de daño producto de algún sismo mayor, debido a la cantidad de estudios que se tienen en estos municipios, perdón, de los pocos estudios que se tienen en estos municipios que se enmarcan particularmente en esta zona rosada de intensidad mediana, que corresponden básicamente a los municipios de Lerma, Toluca, Almoloya, Sinacantepec, Villa Victoria, etcétera. Pero ustedes dirán, bueno, si la franja afectada por los sismos la tenemos en la parte central del estado y Acambay prácticamente se encuentra en la parte norte del país, pues no nos afectaría. El problema es que en 1912 se generó un sismo de intraplaca. ¿Qué quiere decir intraplaca? Pues dentro de las placas. Aquí no hay un fenómeno ni de divergencia ni de convergencia, sino de una falla que existe, que se llama graben, que ahorita lo vamos a visualizar y que es consecuencia para que se generen este tipo de sismos. Como les comentaba, el 19 de noviembre de 1912 se produjo este sismo a las 13:56 de magnitud 6.9, y es un sismo que marcó el precedente como uno de los más importantes en la historia sismológica de nuestro país. Pero, ¿por qué marcó tal precedente? Bueno, pues porque nos damos cuenta que pues prácticamente en cualquier parte del estado o de nuestro país o de la Ciudad de México, incluso donde estamos en este momento, se puede producir un sismo de intraplaca. La desgracia es que en el Estado de México no hay estudios avanzados como en la Ciudad de México. Lamentablemente también no existe un reglamento de construcciones que impulse el desarrollo de una vivienda, de la construcción de una vivienda con criterios sismo resistentes. Y es por ello que tenemos bastantes problemas que ahorita también a continuación trataré de platicarles de forma rápida. Aquí vemos un poco de lo que es el mapa de la zona de ruptura del sismo de Acambay, de acuerdo a diversos estudios que generó el Servicio Sismológico, donde vemos el municipio, donde vemos estas líneas de color magenta que indican fallas en el terreno, y en esta parte que estoy enmarcando, pues indica, o más bien dice, Acambay Graben, que ahorita vamos a ver qué es eso. Este contexto de las fallas, sumado a que el municipio forma parte o está dentro del eje neovolcánico transversal de nuestro país, pues todavía más agudiza el problema que padeció en 1912 y que no lo exenta de que vuelva a ocurrir otro sismo de esta manera. Pero, ¿qué es un graben? Un graben, pues es una falla en las placas, que aquí vemos muy claramente que es una especie de corte entre estas, y se genera una especie de valle dependiendo de la falla que se presente. Aquí está esto que se le denomina falla de carácter normal, y aquí se genera el valle y aquí se genera una prominencia. Si se dan cuenta, esta parte que tenemos acá, pues podríamos decir que es un horst, y si visualizamos esta imagen a esta de la izquierda, pues podríamos decir que este es el graben. En sí, pues bueno, lo que produjo el sismo de Acambay fue esta liberación de energía a razón de la falla que se produjo
a razón del deslizamiento entre estas dos placas de este graben, que tiene 40 kilómetros de largo y 15 kilómetros de ancho. Muy bien, como comentaba, pues es el precedente de que ocurran sismos grandes, este sismo de Acambay, lo cual preocupa mucho a varios ingenieros y técnicos a nivel República Mexicana, ya que un sismo, imaginemos un sismo con epicentro en la Ciudad de México, los efectos serían muy destructivos porque el suelo de la Ciudad de México tiene las características que ya les comentaba del suelo blando. Me voy a ir más rápido con estas fotografías que únicamente enmarcan los daños estructurales por efectos de la respuesta sísmica, en donde, pues haciendo un resumen, el sismo de 2017, del 19 de septiembre, generó 7.500 viviendas dañadas, 750 templos, 377 centros de salud y más de 2.300 escuelas, esto para el caso del Estado de México. Nos pasó en 1985, nos volvió a pasar en 2017, esta imagen la dejo para la reflexión, sobre todo a los ingenieros civiles, pero también a los ingenieros en energía, para que con sus conocimientos y con su técnica nos ayuden a poder controlar los efectos de la respuesta sísmica. Igual esta imagen la dejo para la reflexión, puesto que todos estos cúmulos de polvo que se ven en la imagen, pues son sinónimos de edificios que colapsaron en la Ciudad de México, que obviamente implican la pérdida material y también la pérdida de la vida de quienes no hayan podido salir a tiempo. Estas imágenes es algo que muchos de quienes nos dedicamos a la ingeniería estructural y que tuvimos la oportunidad de visitar estos inmuebles cuando ocurrió este desastre, pues esperamos en gran medida no volver a ver en lo que nos resta de vida para que podamos seguir contribuyendo para bien y no para volver a ver este tipo de sucesos muy lamentables. Los edificios en esquina son edificios que normalmente sufren muchos daños por efecto de la onda sísmica, que aunado a la mala adecuación, al mal criterio estructural y a la adecuación incorrecta de algunos espacios, pues genera que se produzcan esta serie de daños. Estos derrumbes, igual que se generan, pongo muchos edificios en esquina, porque son los que más sufren ante los efectos del sismo, y aquí, pues bueno, vemos una serie de edificios colapsados, en este caso inclinados, en donde se presentó una falla en la planta baja, lo cual produjo este colapso de manera escalonada de este edificio. Tuvimos la oportunidad de entrar a algunos edificios como estos que vemos aquí en la pantalla y nos damos cuenta de los daños cuantiosos que se producen en particularmente donde existen ventanas o puertas por un mal criterio estructural, en donde la ausencia de castillos en los extremos o en los vértices de los muros, pues generan estas fallas por tensión diagonal o por cortante, que es como le llamamos a nivel técnico. Los daños a nivel interno, aquí la gente tiene bastante temor de volver a entrar a su vivienda y nosotros tenemos que ingresar para poderles dar certidumbre del estatus que guardan sus edificios. Aquí vemos otra serie de fallas, aquí igual tenemos series de fallas en muros y lo que les comentaba, muchas veces los criterios negativos en la construcción pues generan este tipo de situaciones, edificios donde debiese existir algún castillo, pues no existe. Vean este castillo, pues realmente es un castillo formado por tabiques, lo cual pues es un criterio inadecuado de sismo resistencia. Aquí vemos más daños en la parte estructural de los muros interiores y algo muy interesante, muchas veces se nos hace fácil abrir alguna puerta o alguna ventana simplemente o simplemente queremos quitar un muro porque no nos gusta y es por ello que se producen esta serie de daños en las aberturas de muros principalmente por no acudir a la asesoría técnica de un ingeniero o de un arquitecto, muy independientemente de que ahora pues se nos minimiza en el apoyo que brindamos técnicamente hacia la construcción en nuestro país. ¿Se puede controlar la respuesta sísmica? La respuesta es sí, sí se puede. Existen dispositivos que nos ayudan a mitigar los efectos, como es el caso, este no nos ayuda a controlar la respuesta sísmica, pero sí nos ayuda a poder salir con tiempo del lugar donde nos encontremos,
que es el caso del sistema de la alerta sísmica. Aquí les comparto un poco de cómo se desempeñó la alerta sísmica durante el sismo del 23 de junio de 2023. Voy a tratar de compartirles un poquito. Si escuchan un sonido, no se asusten, es una grabación. Y rápidamente lo que les quiero comentar es que lo que vemos en la parte superior, perdón, allí se detuvo un poquito, voy a regresarlo un poco. Muy bien, les comienzo a platicar. En este momento se genera un sismo en las costas del estado de Oaxaca, y allí vienen las ondas primarias y las ondas secundarias. Las ondas primarias corresponden al círculo de color magenta y las ondas secundarias corresponden al círculo amarillo. En la parte inferior derecha ustedes ven el tiempo que tiene desde que se inició el sismo y cómo ya viene la onda sísmica lista para entrar a la Ciudad de México. Han pasado casi 38 segundos y todavía no se sienten los efectos de los sismos ni en el Estado de México, ni en la Ciudad de México, ni en el Estado de México. A los 50 segundos todavía no se percibe. Ahora sí, a los 53 segundos comienza la onda primaria a hacer sus efectos en la Ciudad de México y viene la onda secundaria, que es la onda más fuerte, en color amarillo. Nos damos cuenta que todavía no arriba, pero el sismo ya se empieza a percibir en la Ciudad de México. Lo que vemos, esta serie de círculos de color rojo en la parte que nos corresponde al perímetro del estado o de la ciudad, pues es el sistema de alertamiento que, si recuerdan quienes estuvimos en la ciudad, pues al parecer, bueno, no al parecer, casi sonó al minuto de que inició el sismo en las costas de Oaxaca. Muy bien, esto ya lo podrán visualizar con más calma. Y regresando al punto anterior, ya para poder comenzar a realizar la conclusión de esto, pues es saber si existen dispositivos de control de la respuesta sísmica, como son los aisladores de base o los amortiguadores. Les comparto aquí un poco de la tecnología que genera la empresa Mageva, que precisamente tiene que ver en el control de la respuesta sísmica a través de un sistema que se llaman péndulos. Aquí vemos al edificio y a los edificios lateralmente cómo se mueven, y aquí vemos un edificio cómo se comporta cuando no tiene un sistema de apoyo o de amortiguamiento sísmico. Los contenidos, que no son más que el mobiliario que se tiene al interior, pues sufren un movimiento bastante fuerte, pero la diferencia que tienen cuando se ingresan estos dispositivos que van en la parte baja de la cimentación, en la parte inferior, aquí donde veíamos el círculo amarillo, pues tenemos estos dispositivos que se llaman aisladores de base, que permiten precisamente mitigar la respuesta del sismo hacia la estructura. Es decir, la estructura ni siquiera se va a enterar de que existe un movimiento sísmico, mientras el suelo, mientras la parte inferior está sufriendo los efectos del mismo. También hay otro tipo de complementos que yo los invito a que busquen en YouTube, que en este caso son los amortiguadores viscosos, que no son más que diagonales, que tienen la función de hacer una especie de gatos hidráulicos que evitan el desplazamiento lateral de los edificios. Vamos a continuar con esto porque ya estamos sobre el tiempo. La red de Google es la red compuesta por más de 100 puntos de presencia a nivel global. ¿Y esto a qué viene? Ustedes preguntarán, pues simplemente porque esto que vemos en líneas azules pues corresponde a la serie de cables internos que atraviesan los continentes por medio del océano. Y hace pocos días, semanas prácticamente, Google lanzó una propuesta en la cual va a proponer o va a buscar la manera de generar un proyecto en la cual se aprovechen estos cables que están a kilómetros de profundidad para poder de alguna manera ayudar a predecir un sismo con mayor anticipación, lo cual ayudaría muchísimo a los continentes o a las zonas más bien que sufren de esta respuesta o de estos efectos de los sismos. Puede contribuir la energía en energía
a la mitigación de la respuesta sísmica. Yo les hago esa pregunta, espero que ustedes se hagan la misma pregunta, ¿cómo pudiesen aportar como ingenieros a la mitigación de los efectos de la onda sísmica? La respuesta es sí, sí se puede. El 3 de agosto del 2018, estudiantes de la Universidad Michoacana desarrollaron un proyecto que propone aprovechar la energía que se genera en los movimientos sísmicos para almacenarla y transformarla en energía sostenible. En su campus, en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, tengo entendido que se estudia la ingeniería en energía, la ingeniería biomédica también, y yo los invito a que todas las ingenierías hagamos sinergia precisamente para que la ingeniería civil, la ingeniería sísmica, la ingeniería en energía, la ingeniería geotécnica, todas en su conjunto que tienen que ver con esto tan importante, sin olvidar la ingeniería geofísica, nos ayuden en su conjunto a crear un proyecto o un prototipo que nos ayude primero a generar elementos o dispositivos que nos ayuden a aprovechar la energía producto de un sismo, lejos de los daños que produzca, pues también poder obtener algo de la misma. Y bien, la única o la última invitación pues es seguir trabajando porque todos nuestros proyectos sean en el marco de los puntos de la Agenda 2030 del desarrollo sustentable, en el cual pues debemos impulsar más el desarrollo de la energía eólica, la energía hidráulica, geotérmica, la que es a razón de la biomasa y la energía solar, que ustedes tienen mayor expertise que yo al respecto, y que trabajemos, sigamos trabajando y sigamos esforzándonos para que nuestro país pues tenga ese impacto o reciba, a razón de nuestros conocimientos técnicos que adquirimos en las aulas, mayores opciones para que podamos seguir viviendo en un ambiente de prevención, en un ambiente de mitigación y en un ambiente de colaboración en su conjunto. Yo me quedo con esta imagen. Yo, antes de proceder allí a los comentarios finales, si existen por allí alguna pregunta, comentario o sugerencia, antes de pasar a la última lámina, les dejo esta imagen, ojalá se quede en sus mentes, ojalá despierte la inquietud de que ustedes como ingenieros en energía puedan generar una serie de proyectos que a través de su campus, a través de la rectoría, se pueda impulsar, no sé, alguna especie de certamen, tal vez como el que ellos hicieron en su universidad, para conocer diversos proyectos de innovación y de desarrollo, en el cual uno de los parámetros sea pues el aprovechar la energía liberada por los sismos. Dentro de los comentarios finales, pues únicamente hacer la invitación al gobierno del estado a que pueda invertir en mayor infraestructura en el tema del alertamiento sísmico, a que también haya esfuerzos de mayor colaboración con las sociedades técnicas, con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, para coadyuvar en mayores estudios en el Estado de México, sobre todo en las zonas perimetrales a la Ciudad de México, municipios como Chalco, Valle de Chalco, Naucalpan, Ecatepec, Toluca, todos los municipios del Valle de Toluca que también sufrieron daños por efectos del sismo, para precisamente poder mitigar la respuesta ante los efectos de la onda sísmica. Sin más, pues yo les agradezco mucho su atención durante estos minutos. Me disculpo mucho por allí, por algunas fallas al principio con la transmisión. Quedo abierto a sus dudas, a sus comentarios. Si no di ese tiempo, porque veo que también los tiempos es algo que nos limita bastante, yo les pido que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter. Pueden enviarme un mensaje a este número de WhatsApp si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta o buscan platicar más acerca de cómo podemos colaborar entre ingenierías para poder desarrollar estos proyectos o este proyecto que en común comentaba, y mi correo electrónico también para que pudiesen allí contactarme. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme durante estos minutos y quedo abierto aquí a sus comentarios. Un poquito por temas de los tiempos. Muchas gracias, ingeniero Juan. La verdad es que fue un honor escuchar tu ponencia. Indudablemente la comunicación y la interdisciplinariedad entre ingenierías es importantísimo para generar y construir mejores cosas para este nuevo mundo.
Entonces, como bien comentaste, invitamos al público que por medio de Facebook nos hagan algún tipo de preguntas para nuestro ponente, algún tipo de comentario para que los pueda responder. Así que, por favor, checo sus preguntas en Facebook para ver cuáles nos responde nuestro ponente. Muchas gracias. La aceleración del edificio. Gracias a ustedes. Estamos tantito. Gráfica de color amarillo. Digo, muchos te envían saludos, muy buena ponencia, ya sabes, saludos, gracias por compartir estos temas con nosotros, muy interesante, gracias, claro que sí, la energía de los sismos se debería aprovechar en todos sus aspectos, el movimiento de placas genera una gran liberación de energías, solo faltaría diseñar los instrumentos, aparatos y equipos que nos permitan almacenar dicha energía, eso lo comenta Miguel Ace, my friends. Otros igual, gracias. Mardi Martínez, muchas gracias, estuvo excelente. Igual comentarios de gracias, un tema muy interesante, gracias, muchas gracias, impresionante conferencia, muy interesante, me gustó mucho, muchas gracias, felicidades arquitecto Juan, un tema muy interesante, saludos, estuvo excelente, sobre todo muchos saludos. También ya nos habían hecho llegar algunas preguntas, ingeniero, para después te la quiero compartir. La primera es, en su expertise, ¿crees que en algún momento la energía sísmica pueda sustituir a otro tipo de energía? Y aquí tenemos un mapa en el estado. Esa es la primera pregunta. Aquí escucho, creo que se está viendo la transmisión y se vicia un poquito el sonido y no te escucho muy bien. Todavía creo que está concluyendo la transmisión de Facebook, entonces me escucho yo paralelo a como tú hablas. Entonces, ahí no escucho muy bien. Pero recogiendo el comentario, no me dijiste de quién, pero con mucho gusto le contesto. No creo que la sustituya, pero yo creo que en algún futuro no muy lejano va a formar parte digo, no estoy diciendo que se van a producir sismos simultáneos, pero es bien cierto que a diario hay sismos en nuestro globo terráqueo. Es por ello que se requiere una mayor proyección y yo hago la invitación directa a ustedes como ingenieros en energía, precisamente a tener esa imaginación, esa expertise que nosotros como técnicos desconocemos, precisamente para poder generar mayores alcances en el aprovechamiento de esta energía. Yo de momento te puedo decir que no creo que sustituya a las energías que ya tenemos. Obviamente se debe apostar por energías renovables. Yo creo que la inversión en energías no renovables como actualmente se hace no es algo propositivo, se debe apostar a las energías no renovables y bueno, aprovechar la energía de los sismos producto del deslizamiento de las placas pues sería un hecho inédito. No hay algo en el mundo como tal aún y bueno, si se desarrollara en México sería un hecho importantísimo. Todos estos dispositivos que les pude presentar de manera general, como son los aisladores de base o los amortiguadores sísmicos, es tecnología muy cara actualmente. Necesitamos también que allí, en ese sentido, ustedes nos apoyen y pues esperemos que con ello quede sustentada la duda o se haya ampliado todavía más. Estuvo perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Ahora, la siguiente pregunta la hace Ángel MV, que dice, ¿cuáles son los tipos de daños en las paredes que debemos de buscar después de un sismo que puedan indicar que el lugar no es seguro para estar adentro? Correcto. Bueno, no hubo oportunidad de ver allí algunas otras gráficas. No pensé que el tiempo me ganara tan rápido, pero ya vi que sí. Pero en los muros particularmente debemos notar más bien dos tipos de grietas fundamentales que nos pueden indicar algún daño mayúsculo. Primero, diferenciar de los tipos de grietas más bien. Hay algunas que son superficiales, que únicamente las tenemos en los acabados, y hay otras que son internas, es decir, que son en el tabique o la mampostería, como la conocemos nosotros. Pero si recuerdas un poquito las imágenes que vimos en la presentación, las grietas más peligrosas son las grietas diagonales, que tengan una abertura cercana al centímetro, mayor todavía de los 5 milímetros, ya es una grieta de carácter grave en los muros, lo cual ya indica que pues el inmueble ya no sería habitable. Habría que ver el contexto porque muchas veces estos muros también tienen una diferencia entre muros de carga
o muros divisorios, lo cual, bueno, este tema sí generaría motivo de otra charla respecto a todos los tipos de daños que existen en las edificaciones, pero si bien te puedo apuntar, las grietas más peligrosas son las diagonales mayores a 5 milímetros en los muros de carga. Ok, perfecto, amigo. Tenemos otra pregunta. Esta es de Cari Anguiano. Ella comenta, había leído que existen ciertos tipos de movimientos durante los sismos que afectan más a los edificios y hay otros que afectan a construcciones pequeñas, tales como casas. La pregunta es, ¿cuáles son estos movimientos? Bueno, como bien lo vimos en la presentación, tenemos ondas internas, tenemos ondas superficiales. Realmente las que generan el producto de los daños son las ondas secundarias, puesto que estas viajan a menor velocidad y son las que producen más daño en los edificios. Les reitero, agradezco mucho que esto despierte el interés de los estudiantes, pero nos metemos a un tema más técnico en lo que respecta a cuándo un movimiento afecta a un edificio pequeño y cuando un fenómeno sísmico afecta a un edificio grande. Yo te invito a que veas en YouTube que pudieses teclear algo que le llamamos nosotros dinámica estructural y allí, lo voy a compartir si es posible también en las redes sociales de esta transmisión para que ustedes puedan visualizar cuándo el efecto del sismo afecta a un edificio pequeño y cuándo afecta a un edificio grande. Sí, va en función de las ondas sísmicas, de la profundidad del hipocentro, pero también va en función de algo que nosotros llamamos el periodo del edificio, que es la aceleración que se genera debido a la estructuración del mismo. Les reitero, es un tema más técnico que se puede dilucidar un poquito viendo este tema de la dinámica estructural en YouTube, si así gustas hacerlo. Perfecto, muchas gracias, Juan. Te comento otra pregunta, ingeniero. Esta nos las hace Emiliano Patiño. Él comenta lo siguiente. ¿Existe alguna empresa a nivel nacional o internacional que use esta energía? ¿Cómo se llama y qué tipo de recolección usa? Claro, en la búsqueda rápida que hice para esta presentación, yo no encontré al momento ninguna empresa, ni a nivel nacional, ni mucho menos a nivel internacional, que esté haciendo mayores estudios sobre ello. Tal vez pudiese ser que en China exista, porque pues ellos siempre están mucho más avanzados que nosotros en todos los sentidos. Tal es así que ellos son un país altamente sísmico y los sismos pues prácticamente a ellos no les hace mucho efecto en sus construcciones, pero en lo particular yo no he encontrado esa empresa o algún científico que esté haciendo mayores estudios en ello. Les reitero que esa invitación se haga propia de ustedes, que ustedes se apropien de esa idea y qué mejor que sea en México, qué mejor que sea en el Estado de México, donde a través de ustedes, con su expertise, con su capacidad ingenieril, pues pudieran desarrollar algo en este sentido. Perfecto, Juan. Ahora, otra pregunta. Esta nos las hace Arturo García Guerrero. Él comenta lo siguiente. En mi clase de fuentes de energía vemos la mecánica de la fuente geotérmica. ¿Existe algún comentario donde podamos apoyarnos sobre áreas donde se han hecho estudios en México, aparte de los estudios de la CFE de áreas de geométricas? Pues realmente la parte de las energías en nuestro país está bajo el control de Comisión Federal de Electricidad. Son ellos los que realizan toda esta serie de estudios, precisamente, como comentaba durante el desarrollo de la charla, que existe un manual de diseño de obras civiles donde precisamente ellos tienen a cargo el diseño, la construcción de silos, de centrales nucleares, de termoeléctricas. Entonces, la parte de investigación en ese sentido corresponde a ellos. Hay un instituto en Internet que se llama el Instituto Nacional de las Energías Limpias, que precisamente deriva de Comisión Federal, en donde muy seguramente puedes encontrar mayor información al respecto de lo que comentas. Perfecto, Juan. Y la última, ingeniero, ya para cerrar esta serie de preguntas y respuestas. Esta pregunta la hace Carolina de la Vega. Ella comenta lo siguiente.
Me gustaría conocer más sobre el proyecto que presentaron acerca del aprovechamiento de energía sísmica de los estudiantes de Michoacán. ¿Dónde me puedo informar acerca de ello? Mira, yo me comprometo en buscar mayor información. Voy a tratar de generar algún enlace con esta universidad, que es algo que ya no les platiqué, pero dentro de la presentación que mi amigo Pepe tuvo por allí la oportunidad de realizar de la síntesis curricular. En lo general estamos colaborando con la vinculación de escuelas de ingeniería a nivel nacional, pero básicamente yo me he inclinado más a la parte de ingeniería civil, pero me comprometo a buscar la manera de poder enlazarnos con la Universidad Michoacana para que los compañeros de esta universidad pudieran compartirnos más sobre el desarrollo del proyecto que hicieron en su universidad, eh, para que lo podamos conocer y seguramente también realizar alguna sinergia con ellos. Sí, es muy interesante allí que ellos nos pudieran platicar, porque lo que veo es que ese proyecto únicamente se quedó a nivel escuela, que es algo que ha faltado muchas veces a nivel nacional, que se impulsen los proyectos que generan ustedes, sin perder la propiedad intelectual, que eso es bien importante que ustedes conozcan y que siempre mantengan. Pero en ese sentido voy a buscarlos y buscaremos también la manera de hacerles llegar el enlace para que ellos nos platiquen más al respecto. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que sería de gran valor para nuestra institución poder tener acercamiento con proyectos así, para que nuestros jóvenes puedan implementarlos en un futuro no muy lejano. Y pues, ingeniero, a nombre de la universidad voy a leer un reconocimiento, el cual te hace llegar nuestra rectora, obviamente vía digital, y de todos modos, en su momento espero nos podamos saludar, el cual leeré a continuación es: la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli otorga el presente reconocimiento al ingeniero Juan Martínez Valois por haber expuesto el webinar Energía y Sismicidad en el Estado de México. 23 de julio de 2020, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Firma la maestra Teresa Lisset Martínez Plata, nuestra rectora, la cual pues te agradece mucho y pasará a dar el cierre oficial de este webinar, sin antes agradecerte todo el apoyo y conocimiento brindado hacia nosotros, a toda la comunidad Fénix. Y pues ya para cerrar, doy paso a la clausura oficial de este webinar por parte de nuestra rectora, la maestra Lisset Martínez Plata. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Martínez. En verdad, creo que ha sido una conferencia breve, pero muy puntual, con muchísimos conocimientos. Veo que quedaron ahí un par de preguntas, si nos permites enviártelas y también hacérselas llegar a nuestros alumnos y alumnas que estuvieron muy atentos a esta primer webinar que tenemos por parte de la UPSI. Y sí, me quedo con muchas reflexiones. Realmente en el tema de sismos nunca estaremos o nunca conoceremos al 100%. Al final, trabajar con la madre naturaleza siempre nos brinda una oportunidad de ir conociendo día con día y ir viendo cómo se van desarrollando este tipo de situaciones. Sí es verdad, por ahí veía que alguien preguntaba, ¿los sismos se pueden predecir? Y en algún momento alguien me decía, sí, porque todos los días tiembla, ¿no? O sea, y sí, porque lo más seguro es que va a temblar, sí, pero tanto así como predecir intensidad y demás, evidentemente no. Digo, yo creo que la reflexión que nos dejaría es que vivimos en una zona altamente sísmica, como bien nos los has enseñado. El mapa de la República es muy puntual en un momento determinado con estas 5 placas que tenemos a lo largo y ancho de la República Mexicana, y aunado a la energía, obviamente, de volcanes, que también somos una nación con una geografía muy propensa a volcanes, a sismos, a tsunamis, ¿no? Toda esta parte que también es producto también de estos movimientos que bien mencionas. Y yo creo que la reflexión sería cómo aprovechar este tipo de energía en un momento determinado, como alguno de nuestros estudiantes lo mencionaba. Es muchísima la energía que emana de este tipo de movimientos en un momento determinado, y yo creo que en un momento tendríamos que guiarnos a cómo poder producir
este tipo o aprovechar este tipo de energías, igual que la energía eólica que tenemos, por ejemplo, en el sur del estado o en el norte del país, y en un momento determinado saber todos los retos que tenemos a partir de estas situaciones naturales que vivimos día con día, ¿no? Entonces, el reto es grande. Obviamente, yo lo que quisiera decirle a nuestros estudiantes es que este fuera el principio de muchas inquietudes para el desarrollo de la investigación que requiere este país, porque al final del camino tenemos una oportunidad de oro en un momento determinado con todos este tipo de energías naturales que nos ofrece el país. Y bueno, sobre toda esta parte también leía a uno de nuestros estudiantes que decía que la culpa no era de nuestros antepasados, sino en un momento determinado de nosotros que construimos, pero que también cabe mencionar que desde 1985 a la fecha, obviamente toda la parte de investigación de los ingenieros ha ido encaminada precisamente a generar construcciones más resistentes. Y por ejemplo, yo te diría, ¿no? El sismo de 1985 nos demostró que la construcción en México no funcionaba para un país con alta sismicidad o probabilidades de vivir sismos de alta magnitud, ¿no? O terremotos en un momento determinado. Pero el del 2017, a pesar de las pérdidas que hubo, también nos hizo ponernos enfrentarnos en una prueba de si realmente habíamos aprendido toda esta dinámica en un momento determinado para saber si nuestras construcciones eran resistentes. Bien decías algo muy importante y yo creo que son de las cosas que quisiera que nos lleváramos día, ¿no? La profundidad más que la intensidad. Y por ahí también es la escala de Mercalli, ¿no? El daño que provocan estos movimientos sobre las construcciones en un momento determinado, que va aún más allá de si es de 8.3, 8.2 y demás, y que obviamente también entender que las magnitudes de los puntos, punto 1, punto 2, aunque uno puede pensar que es nada más son décimas, es exponencial en los movimientos. Entonces todavía hay mucho que investigar. Y yo creo que uno de los grandes aciertos que hemos tenido como país es precisamente el sistema de alertamiento temprano, que es todo este tema que tú mencionabas y que ponías en pantalla de cómo se va propagando la onda, y que en un momento determinado nosotros como país, a diferencia, por ejemplo, de Japón, tenemos este par de segundos en un momento determinado de respuesta para salvaguardarnos o para hacer una evacuación en un momento determinado, cuestiones que países como Japón, a pesar de tener sistemas de alertamiento temprano, la propia geografía no le permite en un momento tener una respuesta de tantos segundos como México, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes aciertos después de 1985 fue la investigación de la creación de esta alerta temprana por SASMEX y que realmente sirve, que ha sido muy investigada por muchos países en el mundo porque es tecnología mexicana, en coordinación con otros países como por ejemplo Japón a través de JICA que ha apoyado mucho el tema de la investigación de sismos en México y que indudablemente esto nos sirve muchísimo para seguir viendo que tenemos mucho que investigar, que hemos hecho grandes aportaciones a la parte científica del país y que aún queda mucho para, a ver, este tema yo también me quedo con la duda de cómo aprovechar toda esta energía y en lugar de verlo como un tema de temor, aprovecharla en un tema de cómo poder hacer, obviamente la primera parte, el tema de salvaguardar que nuestras infraestructuras sean lo suficientemente fuertes o sólidas o hidráulicas en un momento determinado para hacerle frente y que en un momento determinado podamos ver cómo aprovechamos todas estas energías que la naturaleza nos ofrece. Y de verdad es la reflexión que quisiera yo hacer, agradecerte, ingeniero, la aportación y hacerte la invitación que sea la primera de muchísimas más. Y no sé, antes de dar ya clausura, si nos quisieras dar un comentario final. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, maestra, por sus apuntes muy interesantes en lo que respecta a que precisamente los estudiantes despierten ese interés por estudiar esto con mayor profundidad. También, pues muchas gracias allí por la apertura de continuar con esta serie de charlas, si hubiese oportunidad en algún otro momento. Desearles a ustedes
que se sigan cuidando mucho, que se queden en casa, como todas las tardes nos lo repiten reiteradamente. Y bueno, retomando un poquito el tema de los esfuerzos que ha hecho el gobierno del estado, si bien ha faltado un poquito en el tema de la inversión en un sistema de alertamiento sísmico, sí es cierto que ha invertido, que en proximidad exista un reglamento para las construcciones en el Estado de México y darle peso a dos figuras muy fundamentales en la supervisión de las construcciones, que es al director responsable de obra y al corresponsable en seguridad estructural. En Ciudad de México, estas dos personas son quienes reciben toda la responsabilidad jurídica, administrativa y penal si un inmueble se cae. En el Estado de México, al no existir esta serie de figuras ni de reglas, pues la gente construye o los propietarios construyen como ellos quieren. Ya se está buscando eso, ya está caminando ese reglamento, ya existe esa figura del director responsable de obra, ya va a existir la figura del corresponsable en seguridad estructural, y es entonces cuando se ve la voluntad política del gobierno del Estado precisamente para poder coadyuvar en la mitigación de los efectos de los sismos. Eso es en la parte política. Nos queda a nosotros en la parte técnica como ingenieros seguir favoreciendo la cultura de la prevención y también seguir eficientando nuestros conocimientos técnicos y trabajando en conjunto en esa multidisciplinariedad que tiene que ver con las ingenierías para poder seguir contribuyendo a que haya maneras más amigables de poder eficientar el control de la respuesta sísmica. Y ya para no extenderme más, pues agradecer también muchísimo a los más de 140 espectadores que yo veo todavía en la pantalla. Yo creo que fue un tema interesante y eso a mí me alegra mucho. Es la primera vez que hago esto de manera virtual con una escuela. Hemos participado en algunos otros foros, pero nunca con una ingeniería que no fuese afín a la ingeniería civil o arquitectura. Entonces yo creo que los resultados son buenos. Y de mi parte, muchísimas gracias allí por el reconocimiento que recibo de manera virtual, y de la misma manera les envío un abrazo fraterno a usted, rectora, y a Pepe y al licenciado Aldo también con mucho gusto por su ayuda y su oportunidad para este webinar. Muchísimas gracias, y ya nada más para terminar, agradecerles a todos los estudiantes de la UPSI que estuvieron hoy al pendiente, a todos los docentes que también vi que estuvieron muy participativos, agradecerles que abrieron sus espacios para poder estar en esta webinar que, como insisto, va a ser la primera de muchas más que traemos para todos ustedes, porque al final del camino lo más importante que queremos hacer como institución educativa, y es una encomienda que nos ha dado el secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, y en una de las situaciones que nos ha encomendado mucho el gobernador Alfredo Almazo Maza es precisamente fomentar la investigación a nuestras instituciones educativas para generar una educación de calidad, que es lo que estamos buscando para todos y cada uno de ustedes. Sé que estamos en un reto de vida, porque no podría decir solamente académico, sino en un reto de vida, e impulsarlos a mantenernos en esta situación. Estamos buscando condiciones para que ustedes sigan recibiendo el conocimiento, fomentar este tema de investigación, haciendo alianzas para que el conocimiento no quede, o ustedes sientan que queda en un vacío. Obviamente, conforme nuestras autoridades nos los vayan diciendo, conforme vayamos avanzando con los indicadores de la pandemia, estaremos regresando poco a poco a esta nueva normalidad, pero de aquí a ese momento, invitarlos a que participen de esta manera, y si tienen alguna inquietud de algún webinar en particular, nos los hagan llegar a través del área de vinculación, y decirles que estamos muy orgullosos de todas y todos ustedes por participar activamente en sus clases, por estar comprometidos con el tema de la educación, que es algo que para el gobernador es prioritario, que todos ustedes estén sanos, que todos ustedes tengan salud y que todos ustedes tengan la educación que merecen. Por mi parte, les agradezco a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias por este invitadazo de honor que tuvimos. Gracias al equipo de vinculación que ha estado en permanente comunicación con estudiantes y tratando de hacer este tipo de foros, e invitarlos a toda nuestra comunidad UPSI Fénix que participen en este y en todos los foros que estamos haciendo para todos ustedes, que es precisamente estar conectados a la distancia.
Que tengan muy buen día y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos.